Una vez hecho... Muy bien. Pues yo creo que podemos empezar. Bueno, primero que nada, yo soy Rocío García Pina, soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública y estamos esta tarde pues un mes más con los webinarios que estamos organizando. Vamos a intentar que sean mensuales. Eh, Esta sesión se va a grabar, está grabándose ya, de manera que si tenéis algún problema con la conexión o con entrar en la... o alguien de repente se le corta, que sepa que la vamos a difundir a través de la web de la sociedad. El webinario de hoy, que como ya se ha difundido previamente, es sobre la prevención frente al virus de infección por virus respiratorio sincitial, las nuevas herramientas que hay de prevención. Para ello, hoy tenemos a Jaime Pérez Martín, que es médico especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública. Es funcionario de carrera con más de 20 años de experiencia en el mundo de la vacunología y es miembro de la ponencia de vacunas del Ministerio de Sanidad. Tiene una sólida trayectoria profesional, ya que ha trabajado como técnico, jefe de servicio y desde 2020 subdirector de Salud Pública en la región de Murcia. Cargo desde el cual además ha sido responsable de la campaña de vacunación contra la COVID en Murcia. Es además presidente de la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública en Murcia y desde noviembre de 2022 presidente de la Asociación Española de Vacunología. Tiene más de 30 artículos científicos publicados, muchos de ellos en revistas de prestigio como New England, etcétera, y más de 15 capítulos de libro. Aunque también es verdad que de lo que más orgulloso se siente, y que lo comenta muchas veces, es de su intensa labor proactiva en la elaboración de documentos técnicos en el seno de la ponencia de vacunas, ya que estos son la forma de hacer política de salud de una manera más efectiva y directa. Ha sido también partícipe e impulsor del cambio del paradigma que ha supuesto pasar del calendario de vacunación infantil al calendario de vacunación para toda la vida, que incluye nuevas vacunas del adulto, como la del herpes zóster dirigida a grupos de riesgo, las nuevas vacunas neumocócicas, el COVID o la vacunación en embarazadas. Y yo, en lo personal, que nos conocemos desde hace años, resaltaría de él su capacidad de trabajo, que a veces pareciera infinita, y su saber estar en los momentos de alta tensión sin perder la compostura. Es un gran estudioso con habilidad para llevar al terreno lo aprendido. Y por todo eso, pues para mí es un gusto presentarlo hoy en este webinar, donde nos va a ilustrar sobre la última campaña de vacunación incluida en el calendario, seguramente que desde la teoría a la práctica. Un momentito. Luego, sí que quería agradecer, antes de comenzar, la participación y la cesión de la plataforma para estos webinarios del Colegio de Médicos. Y bueno, el seminario va a tener una duración de 1 hora. Os rogamos que las consultas o dudas que os vayan surgiendo las vayáis escribiendo en el chat y las sacaremos a la luz en los últimos minutos. Y eso, recordaros que se va a grabar una vez más y os iremos pasando la página web de la Sociedad Murciana y para que vayáis estando informados de los webinarios, etc. Y sin más, pues damos paso a la presentación que tiene Jaime Pérez para esta tarde. Adelante. Bueno, lo primero de todo, gracias por la invitación. Una cosa que nos has dicho es que soy socio fundador de la Sociedad de Medicina Preventiva y Salud Pública de la región de Murcia. Yo estuve allí en aquel salón de actos el día que se fundó la sociedad. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y nada, comentar que, y bueno, y por los años de compañeros que hemos tenido y las múltiples veces en que hemos estado, ¿no? Comentar que voy a hablar únicamente de la parte pediátrica, no voy a hablar la parte de adultos, porque realmente quiero hacer un repaso un poco de todo y es imposible hablar de la parte de adultos y la pediátrica en 1 hora, ¿no? Bueno, brevemente, lo primero de todo, ¿qué es el virus respiratorio sincicial, ¿no? El virus respiratorio sincicial es un virus que se descubre aproximadamente en los años 50-60 del pasado siglo y desde aquel momento
tiene o sea, ha tenido múltiples vías de investigación para herramientas preventivas y curativas. Desafortunadamente, no ha tenido nunca, solamente hemos tenido disponibles un anticuerpo monoclonal de uso muy restringido, que comentaremos a continuación, pero hasta el año 2022 no hemos tenido herramientas para poder prevenir de forma poblacional la infección por este virus, ¿no? Y es una cuestión que se lleva investigando pues, aproximadamente más de 50 años. Uno de los motivos por los que no se había conseguido es porque este virus tiene dos formas, una forma prefusión de la célula y una forma posfusión. Y la verdad es que de las de las investigaciones que se habían hecho, muchas de las veces se había aproximado la forma posfusión. No he traído alguna diapo, pero hay alguna diapo muy bonita de gente que ha hecho, pues eso, ¿no? Como si fuera un transformer. Realmente el virus de posfusión a la célula no tiene nada que ver en su forma con el virus prefusión. Y lo que es más inmunógeno y lo que consigue más respuesta tanto de vacunas como de poder proteger a través de anticuerpos monoclonales es esta proteína prefusión, ¿no? Y que la veis aquí. Aquí tenéis todas las partes que tiene esta proteína prefusión, desde una zona cero, que es a la que va dirigida el nirsevimab del que vamos a hablar, la parte en rojo, y luego zona 1, 2, 3, 4 y 5. Y una de las características que tiene este virus es que el padecimiento de la infección es prácticamente universal. Más del 90% de los niños han pasado una infección por VRS en los primeros 2 años de vida. Es decir, no estamos hablando de una enfermedad como pueda ser una meningitis, que puede ser muy grave, pero es poco frecuente, o otras enfermedades que no tengamos un padecimiento tan alto. Aquí estamos hablando de un virus que prácticamente toda la población durante sus 2 primeros años de vida ha pasado la infección. Y eso no es habitual, porque incluso en las enfermedades muy transmisibles puedes llegar a tenerlo, pero pasando un poco más de tiempo, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Aquí en los 2 primeros, como veis, el 90%. Y con la clínica es muy variable, desde una clínica leve y moderada hasta una clínica grave, como vamos a ver. Una de las cuestiones de los síntomas, la bronquiolitis, las sibilancias recurrentes, la neumonía viral y complicaciones de neumonías víricas con neumonías bacterianas. Y luego complicaciones también a corto plazo, hipoglucemia, desnutrición, deshidratación, sobreinfección bacteriana, como hemos comentado. Y una de las cuestiones que cada vez se está investigando más es las posibles complicaciones a largo plazo. Hay estudios que vinculan el padecimiento de una infección por VRS a padecimiento a largo plazo de asma bronquial. En este trabajo en concreto, publicado en Lancet, lo que decían era que los niños nacidos a término 5 años después o sea, a los 5 años, el riesgo de desarrollar asma era un 26% menor en niños que no habían tenido virus respiratorio sincitial en el primer año de vida que en aquellos que sí que lo habían tenido. O sea que hay varios trabajos en este sentido en que puede tener complicaciones a medio y largo plazo. Y la carga de enfermedad es muy grande. Realmente es una carga de enfermedad muy alta. Si vemos, estos son datos de Lancet 2019 a nivel mundial, a escala mundial, vemos como hay 3,6 millones de ingresos hospitalarios, 100.000 muertes, 26.000 de ellas hospitalizados. Y en general, lo que vamos a ver, y lo vamos a ver en varias diapositivas, es que la mayor carga de enfermedad infantil se concentra en los niños cuanto más pequeños, mayor es la carga de enfermedad. Eso por varios motivos. Uno de los motivos porque el sistema inmune no consigue responder adecuadamente a la infección por VRS. Y esto es un trabajo publicado en Europa con datos de 5 países, entre los que está España, y lo que es un trabajo en el que se investigó de 2017 a 2020, y lo que se vio es que la prevalencia de hospitalización en niños nacidos sanos, o sea, sin patologías de riesgo, la prevalencia de hospitalización era de un 1,8%. Uno de cada 56 niños ingresaba en el hospital por una infección de VRS. Nos podemos imaginar lo que es prácticamente ese 2% de niños que ingresan anualmente en hospital por una infección por VRS, ¿no? Y como podemos ver, las tasas de ingreso son mayores a más pequeños el niño. En concreto, en el primer trimestre de vida, la tasa de hospitalización es de 69,4, en el segundo trimestre baja de 69 a 32, en el tercer trimestre, en el segundo semestre de 6 a 11 meses baja de 32 a 16. Es decir, se concentra mayoritariamente en los 6 primeros meses de vida y muy especialmente aún en el primer trimestre.
Y fijaos los datos de Murcia, en concreto en la temporada 2022-23 se produjeron 633 ingresos por bronquiolitis, de los que 466, según datos de los servicios de pediatría de la región, eran debidos a VRS. Esto es un dato de cómo evolucionan las tasas de incidencia en el estudio que os hemos comentado de europeo publicado en 2022 en Lancet, y veis que es un estudio hecho en Escocia, Inglaterra, España, Finlandia y Países Bajos, y vemos cómo las tasas de hospitalización son mucho mayores en los menores de 3 meses y que van bajando cuando vamos subiendo en edad. Esto es un poco lo mismo, vais a permitir que lo salte porque tenemos muchas cosas que comentar. En concreto, es el virus que tiene la causa más frecuente de hospitalización por infección de vías respiratorias inferiores en menores de 5 años. Aproximadamente, lo que hemos comentado, el 90% lo van a pasar en los primeros 2 años de vida. De cuestiones de impacto muy relevantes, en algunos estudios se ha cuantificado la carga de enfermedad que supone para el sistema sanitario, y un episodio de VRS en un menor de 12 meses causa de media 9 visitas al pediatra de atención primaria y 2 visitas a urgencias. O sea, realmente hay que tener, o sea, yo creo que esto es una cosa que todos los que han trabajado en pediatría, tanto en atención primaria como en hospitalaria, son perfectamente claros y lo tienen perfectamente cuantificado. Y luego hay que tener en cuenta que el 80% de los bebés que se hospitalizan no tienen factores de riesgo, son bebés sanos, y que el 98% de los menores de 1 año hospitalizados son sanos y nacidos a término. Es decir, realmente los niños que pertenecen a grupos de riesgo y los niños prematuros tienen mayor riesgo que la media, pero lo que es cierto es que el 98% de los ingresados son sanos y nacidos a término. Finalmente, el 75% de los que ingresan en UCI son previamente sanos y no tienen factores de riesgo. Vamos a ver si consigo pasar ahora. Fijaos, esta es una diapo, es más de lo mismo, realmente lo vamos a ver muy rápido, pero fijaos, los ingresos por cada 1000 menores de 5 años en España, veis cómo el primer trimestre supera ampliamente a todo lo demás y el segundo trimestre también, y ya empieza a bajar en el segundo semestre de vida. No cubriéndose, no, evidentemente siendo todavía importante entre los 6 y 11 meses la incidencia en esos los ingresos por cada 1000 menores sigue siendo una incidencia importante. Estos son datos de Estados Unidos, que lo desglosa por meses de edad, ya no por trimestres, y como podéis ver, en el primer mes de vida es un poco más baja, pero en el segundo mes de vida, cuando el niño tiene un mes cumplido, es la incidencia más alta y va descendiendo progresivamente mes a mes. O sea que cuanto más pequeñitos, salvo el primer mes, que probablemente esté en un ambiente un poco más burbuja, tiene una incidencia más alta de hospitalización. Y luego, además, el virus respiratorio sincicial se asocia, además de por la carga de enfermedad que tiene el virus por sí misma, tiene una carga de enfermedad muy grande relacionada con episodios de enfermedad neumocócica. Vemos que aquí hay 2 trabajos que traigo, que uno es de JAMA y el otro es de Biomedicine, en el que relacionan con la pandemia la carga de enfermedad que se cuantificó, ¿no? Durante la pandemia, lo que se vio en un estudio en Francia es que el descenso de la enfermedad neumocócica invasiva fue del 63% en menores de 15 años. Perdón. Y lo que se vio en ese estudio es que no había un descenso de la aportación nasofaríngea del neumococo. Entonces empezaron realmente a estudiar por qué podía ser, y lo que vieron es llegaron a atribuir un descenso al descenso de la incidencia de gripe, un 53% del descenso de la incidencia de enfermedad neumocócica, porque cuando vieron que cuando cuando volvió a circular el virus de la gripe, se volvió a empezar a tener enfermedad neumocócica invasiva, y lo mismo con respecto al virus respiratorio sincicial, pero en este caso de un 40%, lo que atribuían la enfermedad neumocócica invasiva, de los episodios de enfermedad neumocócica invasiva, a un episodio previo de virus respiratorio sincicial. Una cuestión curiosa, que la pandemia dio una oportunidad clara de estudiar, que normalmente, evidentemente, no se puede estudiar porque los virus y los diferentes microorganismos circulan
pero en la pandemia tuvimos una oportunidad única de corte de circulación de microorganismos, ¿no? Y recientemente, bueno, pues un estudio en Israel hizo lo mismo y lo que vio es que en niños menores de 12 meses atribuían las neumonías comunitarias una asociación del 62% a virus respiratorio sincitial, cosa que era algo menor, pero todavía era muy alta en los de 12 a 23 meses, con un 49% de las neumonías comunitarias asociadas a virus respiratorio sincitial. Y cuando vamos a ver la parte de lo que es la enfermedad neumocócica invasiva con neumonía, sería el 15% y el 29% en los de 12 a 23 meses. Es decir, ya sabemos que la interacción entre el huésped, entre el virus y la bacteria siempre es muy alta y vemos cómo el virus respiratorio sincitial tiene una relación muy potente con la infección por enfermedad, con la enfermedad neumocócica. Esto es datos del año pasado de Sibira y vemos cómo las consultas en atención primaria en la temporada 21-22 y 22-23 se produjeron aproximadamente en la 21-22 937.000 consultas por infecciones de, de virus respiratorio sincitial, de las cuales aproximadamente el 25% fueron en menores de 5 años y mayor el porcentaje, un 33% en menores de 5 años en el año de la temporada 2022-23, que hubo en general menos cuadros de infecciones por virus respiratorio. El virus, una de las características importantes que tiene es que es estacional. Es verdad que la pandemia desestacionalizó hasta cierto punto la incidencia de virus respiratorio sincitial, hizo que el virus circulara en otros momentos, pero el virus ha vuelto hacia la estacionalidad, volvió hacia la estacionalidad en 2022 y ha conservado esa estacionalidad en el 2023. Y es famoso porque pues, es de los que causa titulares, ¿no? La bronquiolitis colapsó los hospitales y las urgencias pediátricas de la pandemia de bronquiolitis en bebés colapsa los hospitales. Bueno, pues es de estos virus que realmente consigue, por desgracia, colapsar los hospitales. Entonces, bueno, tenemos dos posibles estrategias, que es las que vamos a repasar. En el año 2022 se autorizó un anticuerpo monoclonal de larga duración que se puede administrar al comienzo de la temporada del virus respiratorio sincitial, que ya lo tenemos disponible, lo hemos tenido disponible por primera vez para la temporada 23-24. Lo que hace es que protege durante la temporada de virus respiratorio sincitial, tiene fácil administración, y luego está también una posible vacunación embarazada que está ya disponible, aunque la temporada 23-24 todavía no estaba disponible, ¿no? Hay una posibilidad que sería utilizarlos de forma conjunta. En Estados Unidos las recomendaciones lo han hecho de forma conjunta, luego repasaremos un poco las nuestras, pero en Estados Unidos lo han hecho de forma conjunta y aquellos niños que hubieran nacido de madres que no se hubieran vacunado durante el embarazo accederían al anticuerpo monoclonal de larga duración, al nirsevimab. Esta estrategia, en principio, es compleja. En función del momento de nacimiento, sería necesaria o no administrar anticuerpo monoclonal. Los prematuros en la vacunación materna no estarían, los grandes prematuros al menos no estarían protegidos y sería más difícil de cumplimentar por ver si es necesario hacer vacunación estacional o vacunación durante todo el año. Lo vamos a repasar un poco a continuación. Y luego también, bueno, tenemos la experiencia de la tosferina. La tosferina es una vacunación de la embarazada que vacunamos a la madre para proteger los primeros meses al recién nacido y a los 2 meses le administramos la primera dosis. De momento, la limitación de esta estrategia es que no parece que en corto plazo de tiempo vaya a haber vacunas frente al virus respiratorio sincitial en niños y menos aún en niños menores de 6 meses, porque el sistema inmune no está lo suficientemente preparado como para responder de forma adecuada a una vacuna frente al VRS. Perdón. Bueno, ¿y dónde hemos venido? El tratamiento, por desgracia, no es un tratamiento etiológico, sino que es un tratamiento únicamente sintomático, en el que lo que se hace es que se puede ingresar a casos graves en hospitalización y darle tratamiento de soporte. Y en la prevención, básicamente medidas no farmacológicas. Yo creo que todos hemos tenido conscientes de cómo funcionan las medidas no farmacológicas en la vida diaria real. O sea, no en situación de pandemia, que podemos conseguir que funcionen, pero en la vida diaria real es muy complicado que estas medidas funcionen
Y además, bueno, medidas de higiene. Y luego, para pacientes de alto riesgo, niños de alto riesgo, hemos tenido un anticuerpo monoclonal de corta duración de acción, que había que administrarlo una vez al mes, que era el palivizumab, que lleva funcionando aproximadamente desde el año 2020. La vacunación de la embarazada es una vacuna bivalente autorizada por Pfizer, que la indicación de la vacuna es la prevención de la infección de vías respiratorias bajas, moderadas y graves a lo largo causadas por el virus respiratorio sincitial en niños menores de 6 meses mediante la vacunación activa de las madres embarazadas. Es decir, al final lo que queremos es proteger al hijo vacunando a la madre y que la madre transfiera anticuerpos. La dosis de antígeno es de 120 microgramos sin adyuvante, contiene virus respiratorio sincitial A y B, 60 microgramos de cada uno de ellos, y la presentación es una presentación de una vacuna convencional y el almacenamiento en frigorífico de 2 a 8 grados. Vemos cómo se pasa la perdonad, veis en gris el placebo, los títulos de anticuerpos en placebo, y en azul claro los títulos de anticuerpos en el grupo de vacunadas y de los hijos posteriormente, ¿no? Y vemos cómo, bueno, pues veis, este es las líneas rosa y azul son los títulos de anticuerpos a los que se detectan el título de anticuerpos del virus respiratorio sincitial A y B, los títulos mínimos de anticuerpos, y veis cómo hay una respuesta del sistema inmune al mes de administración de la vacuna que aumenta el título de anticuerpos 18 veces. En el momento del parto, el título de anticuerpos es de 12 veces el título de anticuerpos que tiene el grupo placebo, y 6 meses después del parto es 5 veces superior el título de anticuerpos de lo que tiene el grupo placebo. Bueno, aquí se ve que en todos los grupos que se ha medido hay una correcta transferencia de anticuerpos de la madre al feto, y es una cosa que eso se ha visto en todos los países donde se ha estudiado y en todas las diferentes, ya sabéis, estos ensayos clínicos ahora mismo incluyen embarazadas de procedencia múltiple, y lógicamente se ha constatado en el hemisferio norte, en el sur, y también en los diferentes momentos en los que se ha vacunado del embarazo. Y esto es cómo se van evolucionando los títulos de anticuerpos durante los 6 primeros meses de vida del recién nacido. En la línea roja, la línea continua roja que veis aquí es lo que se denomina la referencia de título de anticuerpos que se consideraba protectora para el palivizumab, lo que se consideraba que es protector, y vemos cómo bueno, pues esa línea se junta prácticamente en los 6 meses, pero durante todos los primeros 6 meses de vida el título de anticuerpos del recién nacido y del bebé, que van decayendo, pero siguen siendo importante la diferencia respecto a lo que se consideraba protector del palivizumab. Y luego, esta vacuna tiene, aparte de estos datos de los ensayos clínicos referentes a la inmunogenicidad y seguridad, también tiene datos de eficacia y de seguridad. Aquí veis en los países en los que se ha desarrollado los ensayos clínicos de la vacuna, que se administró a mujeres embarazadas. Bueno, ya sabéis que ahora es personas embarazadas, yo con todos mis respetos, pero personas embarazadas, menores de 49 años, entre la semana 24 y la 36 de gestación, y hubo 7.128 niños reclutados en el ensayo clínico. Veis que España fue uno de los países dentro de Europa que tuvo una participación más intensa dentro del ensayo clínico. España, Finlandia y los Países Bajos y Dinamarca, yo creo que fueron los países que intervinieron de España, y veis que hay un montón de países americanos, Sudáfrica y Australia, Nueva Zelanda, Japón. Bueno, los objetivos para evaluar la eficacia y la seguridad son, en primer lugar, seguridad, y luego, en seguridad, lo que hacen es medir los efectos adversos a través del mes después de la vacunación materna, los efectos adversos, digamos, esperables, y también un mes después del nacimiento en el caso del niño. Y luego, en aquellos efectos adversos de especial interés o aquellos efectos adversos que puedan ser graves,
así como los que puedan ser diagnósticos nuevos de enfermedades crónicas. Esto se mide durante todo el ensayo clínico que se ha cerrado muy recientemente tras 2 años de seguimiento. Y la eficacia se mide a través de los objetivos primarios, que es la prevención de la infección por vías respiratorias bajas del virus respiratorio sincicial en los primeros 180 días de vida, y lo mismo en las formas graves, y como endpoints, objetivos secundarios, la prevención a lo largo de 360 días, la hospitalización, la protección frente a la hospitalización a lo largo de 360 días, y la protección frente a cualquier cuadro atendido médicamente de infecciones respiratorias de vías bajas debido a cualquier causa en los primeros 360 días de vida. Bueno, aquí estos son los criterios que definen la enfermedad grave y la enfermedad leve, y la enfermedad moderada, leve y la enfermedad grave. No vamos a entrar en ello, lo que sí es cierto es que son criterios diferentes y es muy difícil comparar por los ensayos clínicos la vacuna de la embarazada con el anticuerpo monoclonal. Y aquí lo más interesante puede venir, por ejemplo, de Estados Unidos, que han utilizado las dos estrategias y donde los estudios de efectividad van a poder medir con endpoints comunes la efectividad de la vacuna de la embarazada y la efectividad de la vacuna del anticuerpo monoclonal. ¿Y cuál es la eficacia, ¿no? La eficacia frente a los cuadros graves, vemos como en los primeros 3 meses de vida es de un 82%, y llegado a los 180 primeros meses de vida, en estos estudios preliminar, que luego veremos que sube un poco, es del 69,4%. Y respecto a lo que es la eficacia respecto a cuadros no graves, sería de un 57,1 a un 51,3. Esa es la eficacia. Vemos como si vamos a los 360 días de vida, lógicamente va bajando la eficacia, pero que todavía es de un 45, un 43, un 40, y finalmente durante todo el primer año de vida eficacia de un 41%. Si nos acordamos de lo que hemos visto de los cuadros más graves, que se concentran en los 3 primeros meses y en los 6 primeros meses, es verdad que es clave la protección durante esos 3 y 6 primeros meses, pero es muy útil también tener datos de la protección durante todo el primer año de vida. Y lo mismo para hospitalizaciones. Veis aquí que la eficacia frente a hospitalizaciones es del 68% en los primeros 3 meses, y en los primeros 6 meses sería del 57%. Y no cumple criterios estadísticamente significativos, pero es a lo largo de los 360 primeros días de vida de 33%. Bueno, esto es para que veamos que la eficacia en los datos son similares para la protección frente al virus respiratorio sincicial A y B, que son los dos tipos de virus respiratorio sincicial que hay, y muy parecidos los datos en este finalización de trabajo. Fijaos que esto es una cosa que se acaba de presentar en un congreso que ha habido en la India, ResVinet, y una cosa interesante es ver cómo vamos subiendo el porcentaje acumulativo de casos que se van dando en la parte de los que recibieron el placebo, que es la línea gris de arriba, y en la parte de los que recibieron la vacuna, la madre que recibió la vacuna, que es la parte azul, ¿no? A veces la protección de la vacuna de la embarazada se cifra mucho en los 3-4 primeros meses de vida, ¿no? Pero fijaos cómo en este caso hay una protección acumulada a lo largo del tiempo, porque si os dais cuenta, aquí en esta línea azul de abajo se ve que no hay un aumento de casos realmente importante a lo largo del tiempo, y sigue habiendo un aumento de casos durante todo el periodo de estudio en la línea de placebo, lo cual quiere decir que sigue protegiendo, la vacuna de la embarazada sigue protegiendo incluso en el último periodo de los 6 meses que mide, que es en el sexto mes de vida. Aquí lo cifran en un 67%. Y fijaos, cuando vamos a lo que miden por trimestres, la eficacia frente a enfermedad grave, aquí hablamos de frente a enfermedad grave en los bebés nacidos de mujeres vacunadas, vemos como en el primer trimestre esa eficacia es de un 82%, en el segundo trimestre es de un 70%, baja, pero sigue siendo una eficacia alta,
En el tercer trimestre baja un poco más, es un 51%, y en el cuarto trimestre es de un 40%. Es decir, que se mantiene una eficacia a lo largo del tiempo. Y esto es parecido respecto a enfermedad grave y hospitalización. También se ha presentado el Resvinet, y lo que vemos es que frente a enfermedad grave durante los 180 días sería 70%, 64% frente a enfermedad grave y hospitalización, que no se definen igual, como hemos comentado, y hospitalización únicamente un 55%. Bueno, estos son los efectos adversos, que si queréis los repasamos luego, pero por motivo de tiempo, en general me los voy a saltar. ¿Vale? Cualquier efecto, el único efecto adverso que realmente ha tenido una cierta repercusión en cuanto hay que seguir vigilando, como dicen las agencias del medicamento y de farmacovigilancia, son los nacimientos prematuros, ¿no? Que es lo único en lo que dio una señal de alerta que no se confirma, pero que siempre hay que tenerlo en cuenta, porque lo que vemos es que hay, en cuanto a, lo vais a ver aquí en prematuridad, hay un porcentaje de prematuridad un poquito mayor en los que recibieron la vacuna a la madre respecto a los que recibieron el placebo. De forma importante, lo que es curioso es que la mayoría de los niños pretérmino nacieron más de 30 días después de la vacunación, lo cual realmente es muy poco plausible biológicamente y fisiológicamente que sea debido a la vacunación, pero bueno, está ahí este tema que en los efectos, en las farmacovigilancia con posterioridad en Estados Unidos en esta temporada se han vacunado más de 2 millones de mujeres, con lo cual seguro que tenemos ya dentro de muy pocos datos que nos quitan esta señal posible de vigilancia específica. ¿Vale? Bueno, esta es una más del tema. Y la cuestión a la hora de vacunar vacunas con embarazadas, pues bueno, tenemos unas coberturas muy dispares, ¿no? En vacuna de tosferina tenemos una cobertura el año pasado en España del 87%, pero la de gripe fue del 54%, redondeando, ¿no? Y realmente en el 2019 el 50%, tuvimos una cobertura del 50%, que en el 2020, en la temporada, el primer año de la pandemia, se llevamos 62%. Realmente lo que vemos es que las coberturas vacunales en embarazadas son muy diferentes en función del antígeno o de la vacuna que administramos. Las cuestiones que surgen es que hay diferencias de coberturas entre ambas, y hay algún trabajo que lo que dice es que el hecho de ser estacional repercute negativamente en la vacuna de la gripe, lo cual haría que fuera más fácil que tuviéramos mejores resultados si vacunamos de forma continua durante todo el año. Además, bueno, como vamos a ver, claramente la vacunación de la embarazada se queda corta, y habría que explorar además la aceptabilidad de una tercera, cuarta, si tenemos en cuenta el COVID, aunque está ahí en la recomendación, que las mujeres embarazadas acepten la vacunación. Bueno, este nos lo saltamos, es la estacionalidad de la tosferina, pero nos la vamos a saltar. Otras consideraciones: no hay datos de efectividad dependiendo del momento del embarazo, sí que hay alguno, pero ya no hay datos de efectividad, hay datos solamente de eficacia. El tema de la prematuridad, que evidentemente nos va a limitar el uso de la vacuna. Hay pocos datos de mujeres a las que se les administró la vacuna antes de la semana 28, pero bueno, tampoco es tan relevante porque las recomendaciones van a posteriori de la semana 28. Y lo que sí que es cierto es que no hay datos referidos a si en diferentes embarazos haría falta revacunar o no. Eso es una cuestión que va a haber que ver, ¿no? Y que, pues, si se viera que en diferentes embarazos, en función del plazo transcurrido entre ellos, no hubiera que revacunar, pues evidentemente esto podría ser una ventaja comparativa de la vacuna frente al anticuerpo humano. La limitación de la estrategia, pues vamos a verlo, el tema del momento del nacimiento y la duración de la protección, que hemos visto que es bastante buena. La segunda herramienta que tenemos es el nirsevimab, que es un anticuerpo monoclonal que es humanizado, es una IgG1, tipo 1, que contra el sitio antigénico 0 de la proteína de perfusión del virus respiratorio sincitial, que lo que hace es bloquear la entrada del virus, que es capaz de neutralizar el virus respiratorio sincitial tipo A y B,
Además de eso, la vida media de eliminación es de 69 días, es 50 veces más potente que el palivizumab, el anticuerpo monoclonal del que hemos hablado, y es 100 veces mayor la afinidad. Cuando vamos a los ensayos clínicos, lo que vemos es que en los ensayos clínicos, uno de los fase 3, el MELODY, lo que se vio es que la incidencia se reduce a de cuadros atendidos clínicamente, pero no graves, se reduce a los 150 días que se mide la eficacia, perdón, un 76,4%. La incidencia de hospitalización se reduce un 76,8%, que esa es la eficacia, y frente a formas muy graves se ve una eficacia de un 78,6%. En otro de los ensayos clínicos, el medley, no se halló eficacia, pero lo que se vio es que se comparó el nirsevimab con el palivizumab, y lo que se vio es que en los niños que habían recibido el nirsevimab, la incidencia de infección respiratoria de vías bajas atendidas con asistencia sanitaria necesaria era del 0,6% y el 1% en el palivizumab. Es decir, en principio era tan bueno al menos el nirsevimab como había sido hasta ahora el palivizumab. Bueno, esto nos lo vamos a saltar por no ir mucho más a estos datos y vamos a ir a este, ¿no? Este es un trabajo publicado en Lancet que recoge todos los datos de los ensayos clínicos. Lo que hace es mide la eficacia frente a infección respiratoria de vías bajas no grave, pero que requiere atención sanitaria, y es de un 79,5. La que tiene hospitalización es de un 77,3. La forma muy grave atendida médicamente es de un 86% la eficacia. Esto es un dato importante. La infección por vías respiratorias inferiores atendidas médicamente por cualquier causa, ya no hablamos del virus respiratorio sincitial, sino cualquier otra causa, la eficacia es de un 35,4%, y esto evidentemente viene llevado porque la carga de enfermedad del virus respiratorio sincitial es tan alta que al final lo que conseguimos protegiendo frente al virus respiratorio sincitial es que la carga de enfermedad global baje de forma muy importante. Y el ingreso hospitalario por enfermedad respiratoria de cualquier causa, la eficacia sería de un 44%. El Harmony, que es un ensayo fase 3B, que ya está finalizándose ahora mismo, pero en una interim estimate de los que se publican en congresos, se publicó el año pasado como la eficacia frente a hospitalización en este ensayo clínico era de un 83,2%. La eficacia frente a cuadros muy graves era de 75,7%. La reducción de hospitalización por cualquier causa relacionada con vías respiratorias bajas era del 58%, y el perfil de seguridad, que lo vamos a ver ahora, era similar a los observados en otros estudios. El posible impacto está claro. Una infección por el virus respiratorio hemos comentado que causa 9 visitas al centro de salud y 2 visitas a urgencias, y lo que hemos comentado de lo que teníamos en la región de Murcia hasta la temporada 22-23, ¿no? Podríamos evitar casi el 80% de los cuadros de VRS en centros de salud e ingreso hospitalario, evitar el 86% de cuadros graves y el 60%, casi el 60% de hospitalizaciones de virus respiratorios, o sea, infección de vías respiratorias de cualquier causa durante los primeros 5 o 6 meses de vida. Pasamos a seguridad y lo que vemos es que los anticuerpos monoclonales, una de las cosas que tienen es que son menos reactogénicos que las vacunas, por lo cual tenemos esa ventaja comparativa. Y lo que vemos es que la reacción adversa más frecuente es la erupción cutánea en los 14 días posteriores a la administración, con un 0,7%, pirexia y dolor en lugar de la inyección dentro de los 7 días posteriores a la administración, siendo no graves y menor del 1%, y no se han detectado durante todo el desarrollo clínico ni la poscomercialización que llevamos este año ningún acontecimiento adverso grave relacionado con reacciones alérgicas, incluidas anafilaxia. Tampoco se ha visto anticuerpos anti-nirsevimab de forma presente en los niños a los que se les administró. Una de las cuestiones más importantes es la duración de la protección. Hasta ahora está aprobada en ficha técnica durante los 5 primeros meses de vida, pero sí que es verdad que hay algún dato de un ensayo clínico que se realizó en Sudáfrica que parece indicar que la protección puede durar más allá hasta aproximadamente incluso los 8 meses, pero ahí ya no está tan cuantificado, ¿no? Lo que sí que es cierto es que no se ve un descenso de la protección durante el tiempo de los 5 primeros meses, y que además el título de anticuerpos neutralizantes a los 360 días de vida, al año de vida, es 7 veces mayor que en la línea basal
que de los niños que recibieron ese email. Lo cual querría decir, en principio, que efectivamente vamos a tener protección a más largo plazo, pero todavía esto no está documentado suficiente. El Beyfortus es un preparado que tiene dos posologías, una de 50 miligramos para los niños que pesan menos de 5 kilos y una de 100 miligramos para los que pesan más de 5 kilos. Es de recepción directa de los anticuerpos y es de rápida acción. Al ser un anticuerpo monoclonal, no hace falta para la protección esperar las 2 semanas, que por ejemplo suele ser el tiempo necesario para que las vacunas consigan su protección. Y fijaos en lo que hemos hablado varias veces, ¿no? De cómo funciona el anticuerpo monoclonal y la vacuna. Si vemos un niño que nació en mayo, el anticuerpo monoclonal se lo vamos a administrar aquí en este modelo hemos puesto noviembre, pero realmente lo debemos administrar en octubre. Con lo cual el anticuerpo monoclonal nos va a proteger durante toda la temporada, ¿vale? Si vemos un niño que nace en noviembre, pues lo recibe en la maternidad y va a estar protegido durante toda la temporada. Si lo hacemos con la vacuna de la embarazada, lo que vamos a tener es que si el niño se vacuna la embarazada en marzo, el niño nace en mayo, la protección no se da en sus 4 meses, hemos visto que es más, este es un modelo que está anticuado, y con los datos que tenemos ahora mismo será mayor, pero lo que es cierto es que a partir del mes de noviembre la protección va a decaer, puede decaer al menos de una forma importante. De ahí la conveniencia del tema del uso del anticuerpo monoclonal, que lo puedes administrar justo al inicio de la temporada, independientemente del momento en que haya nacido el niño, ¿vale? Y aquí vemos que efectivamente aquí naciendo el niño en temporada sí que estaría cubierto durante toda la temporada de virus respiratorio sincitial. Bueno, esta nos lo vamos a saltar también. Son las cuestiones referentes a las estrategias, cómo se puede hacer las estrategias. Y revisando las estrategias, cómo inmunizar, ¿no? Si maternidad o en el centro de salud, pues nosotros y yo creo que prácticamente todas las comunidades autónomas lo que hicimos fue inmunizar inmunizar, en este caso, de forma combinada en los centros de salud y en los hospitales, en las maternidades. ¿Por qué? Porque los niños nacidos fuera de temporada, nacidos entre el mes de abril y el mes de septiembre, se les citó en su centro de salud durante el mes de octubre para inmunizarles de forma rápida durante ese mes de octubre. Y los niños nacidos en temporada se les inmunizó directamente en la maternidad y han salido desde el mes de los nacidos desde octubre hasta el mes de marzo, han salido ya inmunizados. Esto es una cuestión que creemos que es la mejor estrategia posible, aunque se pueden combinar evidentemente estrategias mixtas. ¿Veis aquí cómo lo hemos hecho? Tras analizar los pros y posibles contras de la campaña que os mostraba en la diapositiva anterior, pero que no voy a ir a cada uno de ellos por falta de tiempo. Bueno, la cuestión del anticuerpo monoclonal es que te da versatilidad y facilidad en la administración y que lo más fácil al final, y lo que hemos hecho todos los países que hemos introducido la estrategia este año, que básicamente hemos sido España, Francia, Luxemburgo y Estados Unidos, ha sido vacunar en centros de primaria y en hospitales. Algunas incertidumbres que existen, no existían. Bueno, pues lo clásico es, lo inmunizo al niño y retraso el padecimiento de la enfermedad al segundo año de vida. Bueno, pues en principio parece que no hay una infección. Esto, en los niños que se les ha inmunizado de forma ya durante las 2 últimas décadas con el palivizumab, no se ha visto que el retraso suponga una infección más grave. La gravedad de la infección por VRS va ligada en muy buena parte no a una primoinfección, sino al padecimiento durante los primeros meses de vida. Es lo que condiciona de forma más importante la gravedad. Como hemos visto, las incidencias de hospitalización son más altas cuanto más pequeños el niño. Pero además tiene otra característica, y es que el anticuerpo monoclonal, lo que se está describiendo es que no evita la infección natural, pero lo que evita es la clínica, evita la gravedad de la infección natural. Con lo cual se ha visto que se ha documentado que los niños a los que se ha administrado el anticuerpo monoclonal sí desarrollan anticuerpos de forma natural frente a la infección por VRS, con lo cual tendríamos la mejor protección, que sería conseguir que no tuviéramos una inmunidad esterilizante, es decir, conseguir que tuviera infección pero que no tuviera clínica y que, por lo tanto, que el sistema inmune estuviera preparado para infecciones cuando ya no esté cuando ya el anticuerpo monoclonal se haya metabolizado y no tenga efecto protector, ¿vale? Esto, bueno, otra de las cosas incertidumbres es cómo iba a ser las coberturas, porque la verdad es que el palivizumab, al menos en Estados Unidos,
las coberturas hayan sido malas. A ver si nos da tiempo, vamos a hablar de las nuestras, pero esto es algo que no ha ocurrido con el MSI-MAP. Y luego las posibilidades de mutaciones que, aunque hasta ahora no se han descrito, pero va a haber que estar pendiente, la vigilancia va a tener que estar pendiente de las posibles mutaciones. Fijaos cómo una de las cuestiones importantes, si veis en este modelo también que publicamos y que mandamos al Congreso de SPI de hace 2 años, el modelo lo que muestra es que el 42% de las hospitalizaciones relacionadas con el VRS se producen en niños nacidos en temporada, pero que el 58% es en niños nacidos fuera de temporada. Por eso precisamente hay que llegar a los dos, ¿no? Y las posibles ventajas, bueno, de una vacuna materna de la vacuna respecto al anticuerpo, la vacuna materna podría tener un precio más bajo, eso es algo que de momento no se ha confirmado. El anticuerpo no es una vacuna tradicional y podría tener un problema de aceptabilidad, pero no lo hemos visto y ahora os lo vamos a contar brevemente. La vacuna materna brinda protección desde el nacimiento, cuando los bebés corren el mayor riesgo. Bueno, también si lo hacemos bien se puede conseguir con el anticuerpo monoclonal y además induce una respuesta de anticuerpos policlonales, que esta tal vez sea la ventaja comparativa más importante de las vacunas, porque va a ser más resistente a mutaciones que un anticuerpo monoclonal. Por lo tanto, habrá que estar muy atento a los datos que van a venir de Estados Unidos referente a esto. Los problemas que no hay ensayos head-to-head, con lo cual tendremos que ver datos de efectividad que vengan de Estados Unidos comparando las dos estrategias, que la vida media estimada pues, podría ser algo mayor en el MSI-MAP, pero todavía no lo tenemos totalmente documentado, y que la administración se puede programar en el caso del MSI-MAP para que se administre cuando el bebé está entrando en la temporada de VRS, lo cual va a proteger más a más largo plazo. Bueno, vamos a pasar a los datos de coste-efectividad. Lo que vemos es que en Estados Unidos el coste-efectividad de administrar el MSI-MAP si la madre había sido vacunada es de casi $670.000 por cual y se administra a todos los bebés, y 486.000 si se administra a los bebés nacidos de abril a septiembre. Y en aquellos casos en que la madre, si el niño recibe el MSI-MAP, vacunar a la madre, el coste de vacunar a la madre por cual sería de $10 millones. Realmente son estrategias muy poco posibles de hacerlas las dos conjuntas por temas de costo-efectividad. Y esto, bueno, son las posibles estrategias a la hora de inmunizar, en el momento en que las vacunas de los 2 o de los 4 meses, o la vacuna de 6 meses en el caso de niños de la gripe, bueno, posibles administraciones en el calendario que hemos visto durante esta temporada. Esta nos la vamos a saltar y os vamos a contar brevemente, pues, la recomendación que hizo la ponencia de vacunas respecto a la introducción del MSI-MAP durante la temporada 23-24. Tenemos datos de aceptabilidad, en concreto tenemos datos de aceptabilidad en una encuesta hecha, me salto la anterior, una encuesta hecha en la región de Murcia, que preguntamos a 3.200 padres de niños menores de 2 años. Se preguntó antes del comienzo de la campaña, y lo que vimos básicamente era que el 96% de los padres eran conscientes de la bronquiolitis, pero que del virus respiratorio sincitial solamente eran conscientes el 46,6%. Y que del preparado, del MSI-MAP, solamente tenían conocimiento un 11%. O sea que realmente muy poco conocimiento del anticuerpo monoclonal, del MSI-MAP, del virus respiratorio sincitial, algo más, pero de lo que sí eran muy conscientes era el 96% de bronquiolitis. Y cuando les preguntábamos cuándo tuvieron conocimiento sobre la bronquiolitis, lo que vimos es que prácticamente el 40% de ellos habían tenido conocimiento después del nacimiento de su primer niño, su primer hijo, lo cual es limitante porque hay que tener la formación antes para poder actuar en la maternidad cuando el niño nazca, o para poder actuar justo al principio de la temporada. Y bueno, pues lo mismo respecto al VRS. Tenían conocimiento del VRS el 40% después de haber tenido su primer hijo. Cuando preguntamos también respecto a si eran proactivos respecto a la prevención del MSI-MAP, lo que vimos es que efectivamente aceptaban el MSI-MAP en un 98% los que habían oído hablar de él, y en un 97% los que no habían oído hablar de él. O sea que es un tema que realmente, una de las cosas que vimos es que aunque no conocían en profundidad el tema, eran pro. Sí que es verdad que cuando hacías preguntas específicas en la encuesta sobre su conocimiento, lógicamente
pues las respuestas eran más correctas en aquellas padres que habían oído hablar del Nesemar. Y los motivos para el grado de importancia que daban para tener la escala de 1 a 9, para ver cuál es lo que les motivaba la inmunización con Nirsevimab, haber recibido la información adecuada, la seguridad y la eficacia eran los 3 motivos más importantes para recibir la información. La campaña comenzamos en junio con la compra del preparado, formación de profesionales, los folletos informativos, preparación de materiales, la página web, vídeos informativos, testimonios de padres que habían tenido una experiencia negativa con una bronquiolitis por VRS. Y luego, desde el principio, empezamos a publicar coberturas vacunales para estimular la competencia entre los diferentes áreas y hospitales, ¿no? Al final, lo que hemos visto analizando los datos hasta el 31 de enero, en ese momento teníamos un 88% de cobertura. Los nacidos en temporada tenían mayor cobertura que los nacidos fuera de temporada, 90,5 versus 86. Y la cobertura menor en población inmigrante con un 85% versus un 91%. Y muy importante, el tiempo para hasta la inmunización en aquellos niños que salen del hospital sin inmunizar, uno de los datos que vimos más importantes es que tardaban aproximadamente 22 días en inmunizarse. O sea que el niño que sale del hospital habiendo nacido en temporada de VRS, que tiene un peligro cierto, como hemos podido ver, tarda 22 días en inmunizarse en su centro de salud. Si vemos los datos, si vemos los datos de cómo, bueno, un segundo, si vemos los datos aquí de cuál es la cobertura, vemos que salen del hospital un 85%, que en los últimos datos es un 87%, y salen del hospital inmunizados un 87%, y el último dato que tenemos es que cuando se hace la recaptación en primaria llegan al 92%, pero ese 5% tardan aproximadamente 22 días en inmunizarse, y es una de las cosas que nos gustaría conseguir mejorar para el año que viene. Bueno, esto nos lo saltamos y vamos a ver rápidamente datos de efectividad que se han publicado ya en vida real recientemente, ¿no? Lo primero que se publicó fue en Luxemburgo un dato de impacto, y lo que se vio es que, bueno, los luxemburgueses son muy ricos, pero tienen capacidad de publicar en el Eurosurveillance, pero lo que dicen es que la cobertura vacunal en maternidades es del 84%, pero la cobertura vacunal fuera de maternidades, es decir, la de los centros de salud, no son capaces de dar la cobertura, porque no tienen registro. Atención, esta es nuestra cobertura, la que hemos comentado, el 87,80 y el 92 en los niños nacidos en temporada. Esta es la estrategia de Estados Unidos, que no la vamos a ver. Los problemas de desabastecimiento que ha habido tanto en Estados Unidos y en Francia, que en España no se han producido. Y fijaos el impacto, lo que se ve en el impacto de Luxemburgo es pues que oscila entre un 66, bueno, 66 y 94 la cobertura, pero que el impacto lo tenemos aquí en estas gráficas, en cómo se ha reducido la cifra de hospitalizaciones. Este estudio está publicado por la Comunidad Valenciana y por Murcia, con los datos. Murcia ha participado en todos los estudios que se han puesto en marcha, y vemos que nuestros datos dan la efectividad del 84%, y de todos los centros que estuvieron en el trabajo, se publicó en Eurosurveillance, fue de un 70% de efectividad con el sistema de test negativo. Estos son todos los pediatras que participaron, y nada, simplemente dar las gracias a todo el mundo que participó en este trabajo. Recientemente se publicó en Estados Unidos un estudio de efectividad que mide el 90% frente a hospitalización. No os lo he comentado, pero el primer estudio de efectividad frente a hospitalización fue el de Murcia-Valencia, el primero del mundo, y ahora mismo estamos en trámite de publicar uno de efectividad frente a consultas en atención primaria en centros de salud, con datos muy parecidos, y que esperemos que también sea el primero del mundo que se pueda publicar. Estos son datos de Cataluña, que abunda más en los temas, en las efectividades que hemos estado dando, de aproximadamente entre el 80 y el 90 en ingreso hospitalario y el 90 en ingreso en la UCI. Y como conclusiones, bueno, pues estrategias múltiples, no teníamos nada y pasamos a tener 2 estrategias para prevenir la infección por virus respiratorio sincitial. Lo más importante es que hay que conseguir la mayor cobertura y la mayor protección posible. Hay algunas incertidumbres y hay que vigilar la estacionalidad.
del virus respiratorio sincicial. La posible duración más allá de los 5 meses puede facilitar la logística. No sería muy viable estacionalizar estrategias de embarazada porque eso haría que fuera complicada la estrategia y se consiguieran peores coberturas. Y bueno, es un mundo apasionante, el nuevo mundo de prevención. Al comienzo teníamos pocos datos, pero sabíamos que podíamos confiar en los resultados. La aceptabilidad de la población se cambia con información. La campaña ha sido una campaña realmente intensa. Yo creo que de las cosas, bueno, pues las que nos sentimos orgullosos de haber participado, creo que hemos hecho la mejor campaña en el plazo más corto posible. Las coberturas han sido muy buenas, pero siempre son mejorables. Y hay que tener en cuenta que no se debe irse de la maternidad sin inmunizar, hay que vigilar la cobertura de la población inmigrante y simplemente dar las gracias a todos los profesionales sanitarios implicados. Muchas gracias de parte del programa de vacunaciones por vuestra atención. La doctora Matilde Zornoza y yo mismo, que hemos estado en esta campaña junto con todo el personal de enfermería muy involucrados. Pues tenemos poco tiempo para preguntas, dispara. Sí, alguna, un poquito. De todas maneras, las que habían ido surgiendo previamente, más o menos se han ido contestando. Pero bueno, nada, yo también resaltar, ¿no? Que de repente el virus respiratorio sincicial, a pesar de la alta carga de enfermedad que provocaba y grave, pues no tenía mucho arsenal para maniobrar. Y ahora, pues por suerte, se están abriendo nuevas ventanas. Entonces, que deje de compartir pantalla, Jaime. Vale, pues dejo de compartir pantalla. Perdón. Sí. Vale, ya está. Y bueno, yo a mí como primera cuestión lo que sí se me plantea es, bueno, porque has estado hablando largo, extenso y tendido sobre la vacuna en embarazadas, pero en cambio la estrategia que tenemos en España es de aplicación de anticuerpo monoclonal. Entonces, si nos puedes dilucidar un poquito cuál va a ser el horizonte en ese sentido, por lo menos en España, sí brevemente. Muy brevemente, vamos a ver, es muy complicado, pero muy brevemente, como no tenemos tiempo. Eh, la cuestión es que España apostó por el anticuerpo monoclonal en un momento en el que todavía no había posibilidad de la vacuna de embarazada, o sea, no estaba disponible, con lo cual la única estrategia posible era esta. La Ujú. cuestión es que la estrategia ha sido tan exitosa que es muy complicado ahora mismo cambiar, pero yo sinceramente sí que creo que hay que estar muy pendiente de los datos que vengan de Estados Unidos, porque nosotros vamos a producir muchos datos de efectividad del anticuerpo, pero Estados Unidos nos va a poder brindar datos de las dos estrategias con endpoints, con objetivos comunes y no como los ensayos clínicos, con lo cual los vamos a poder comparar y además luego habrá que meter pool de coste-efectividad en la herramienta, evidentemente, y con todo esto habrá que tomar una decisión y lo que sí que es verdad es que no se puede tomar una decisión año a año. O sea, lógicamente, si montas una estrategia, este año vamos a repetir esta estrategia, pero si hubiera que, o sea, si vacunáramos a embarazada, tienes que decir, bueno, pues vamos a montar una estrategia para 5 años, pero no puedes coger y decir, volver loco a todo el mundo, profesionales, padres, porque necesitas, es una cosa, son estrategias, no son productos diferentes, son estrategias diferentes que necesitas realmente que tengan una estabilidad en el tiempo. Sí, que has dicho que tampoco es muy adecuado combinarlas, ¿no? Que... Desde un punto de vista de coste-efectividad, es imposible hacer las dos. Y desde un punto de vista práctico, para que realmente triunfen, Estados Unidos han hecho las dos, pero es muy complicada la instrucción. Al final, yo creo que cuando haces cosas muy complicadas para los profesionales sanitarios, las posibilidades de que haya fallos son mucho más altas. En Estados Unidos las coberturas que han tenido es el 40% en embarazadas, perdón, 40% del anticuerpo monoclonal y 16% la vacunación en embarazadas. O sea, más o menos un 56% de los niños han estado protegidos. Muy bien. Bueno, una de las preguntas que habían lanzado previamente a la apertura del webinar era si había disponibles estimaciones de impacto. Yo entiendo que de impacto a nivel poblacional y no solo medido en términos de reducción de la incidencia en el mundo real, sino también, ya que es una vacuna que, como hemos visto, reduce de manera muy importante también las neumonías de la comunidad y otro tipo de infecciones, ¿no? Bacterianas, por neumococo, etcétera, pues claro, disponer también de este tipo de estudios donde se miden los efectos indirectos, pues sería muy beneficioso, ¿no? Ahora mismo todavía no. O sea, ahora mismo Mm, lo que ha empezado a haber estudios de efectividad, ya os he comentado que el primero de efectividad que se publicó en el mundo tuvimos el orgullo de participar.
y empezar estudios de efectividad. Hay el estudio de impacto el estudio de impacto de Luxemburgo, pero que realmente cuando te vas al artículo no cuantifica como tal. Pero por supuesto hay una pool de estudios en marcha que van a dar muchos datos de cuál va a ser no solamente la efectividad, sino el impacto tanto frente al VRS como al resto de infecciones respiratorias. Vale, pues había una última pregunta también en el tintero, que era un poco que nos hablaras de la estrategia en grupos de riesgo, no solo en embarazadas o en recién nacidos. Bueno, en los niños, la estrategia en grupos de riesgo, lo que hemos hecho ha sido mantener los grupos y sustituir el palivizumab por el nirsevimab. Y luego la estrategia en grupos de riesgo de adultos, la vacunación de la embarazada en adultos, la vacunación de los adultos pertenecientes a grupos de riesgo es una cosa que se tendrá que evaluar. De hecho, va a haber un grupo de trabajo en la ponencia de vacunas para la evaluación de esta estrategia. O sea que eso a lo largo de este año lo tendremos. No creo yo que lleguemos a la temporada, pero sí lo tendremos. Como está siendo rápido, te voy a preguntar otra cosita, otro Pregunta, par de sí. cositas. Y si No. hace falta, lo grabamos y lo mandamos luego. Porque no Sí, hace sí, falta. sí. Vale, yo creo que la respuesta es no, pero si también preguntaban si existe algún tipo de estudio donde se haya valorado el reemplazo del nicho ecológico del virus respiratorio sincitial por otros virus. Has hablado de los mutantes, ¿no? En algún sentido, y las ventajas de la vacuna frente al anticuerpo monoclonal en ese sentido, pero no, pero sí que me queda la duda entonces de si hay algún reemplazo del nicho con otro tipo de virus, tipo rinovirus, etcétera. Aquí, esto siempre que se introduce una estrategia preventiva, ya los que ya tenemos algunos años, siempre surge lo mismo. Esto va a sustituir algo. Bueno, pues en general, el virus del papiloma humano, los altotipos, los oncogénicos, no los han sustituido otros tipos oncogénicos. Por ejemplo, donde sí se han dado sustituciones ha sido en los serotipos neumocócicos, pero siempre la bajada de escalón en cuanto a carga de enfermedad siempre es muy alta. Aquí, cuando introducimos, o sea, el sarampión no lo sustituye nadie cuando vacunamos. Y aquí, en principio, pues habrá que verlo, pero lo importante, desde luego, es estar pendiente de cuál es la carga de enfermedad global. Y una de las cosas importantes que hemos comentado es que consigue reducir un 58% las hospitalizaciones de la carga de enfermedad global por virus respiratorios, por infecciones respiratorias. Es que eso es tan grande que puede venir algún rinovirus, pero es que no lo va a suplir, porque es que estamos quitando a un killer, a uno de los grandes asesinos de los microorganismos más tremendos, y por mucho que venga alguno a sustituir un poco de la carga de enfermedad, no va a hacer lo que hacía el VRS. Esto es mi opinión. Por supuesto, para eso están los compañeros de vigilancia de forma constante. Exacto, muy bien. Sí, por suerte tenemos buenos sistemas de vigilancia en ese sentido, ¿no? Después de la pandemia se ha ampliado todo este tema y se está vigilando muy bien. Muy bien, pues Especialmente en yo en Murcia. principio, perdón. Que especialmente en Murcia. Sí, sí. Bueno, pues en principio yo creo que no quedaría ninguna pregunta más en el tintero, así porque has contestado algunas de ellas ya durante la presentación y bueno, por no extendernos tampoco mucho más en el tiempo, son las 6:05 casi y hemos terminado, la verdad que bastante a tiempo. No veo que haya preguntas tampoco en el chat, de manera que parece que todo el mundo se ha quedado muy satisfecho con la presentación. Si hay alguna cosa más, me las puedes pasar, Rocío, y Sí, hacemos como sí, supongo que tengamos el correo electrónico de la gente que pregunta y de todo el mundo, pues si sí, queréis, lo sí, hacemos, sí, lo claro. contestamos por escrito y se lo mandamos. Sí, sí, ¿Vale? tenemos, sí, lo que quede registrado se contesta, pero bueno, en principio no habría nada más. Ok, Pues vamos a ser bastante puntuales, salvo que surja algo de última hora, que creo que no. Así que nada, pues muchísimas gracias por tu presentación desde la teoría hasta la práctica. Yo sabía que iba a ser así, estaba segura. Y nada, bueno, felicitaros por la campaña de vacunación de este año, que ha sido bastante exitosa, en un grupo poblacional que no es tan fácil, con una organización nueva de vacunación en hospitales a recién nacidos sanos, etcétera. Y bueno, está muy bien también ver los puntos de mejora, ¿no? La recaptación en atención primaria, o sea que está todo ya rodado
y puesto en marcha. Así que nada, enhorabuena por la campaña y muchas gracias por tu presentación. Gracias a todos los asistentes por haber estado atentos y por las preguntas que nos han lanzado también previamente, que han sido muy oportunas. Y bueno, agradecer al Colegio de Médicos una vez más su ayuda y su plataforma que nos permite tener estos webinarios de manera mensual. Ya iremos anunciando el siguiente y bueno, os esperamos a todos en la siguiente reunión científica. Así que muchas gracias. Gracias a vosotras. Un abrazo. Venga, vale, hasta luego. Chao.